Hola, 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 Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy es septiembre 9 del 2022. Qué bueno poder llegar a tu hogar, llegar a tu casa, ¿no? A través de algo que te traigo de parte del Señor, obviamente, algo que me ha enseñado a mí. Quiero decirte que este es algo bien fresco, es bien fresco, fresquito, fresquecito. En esta semana, en estos días, estos últimos días. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él nos enseña, ¿va? Por todo lo que aprendemos en Él y lo que yo puedo traerles. ¿Se acuerda que estamos en una serie de mensajes o de reflexiones donde yo le quería hablar a usted que me ve sobre nuestra identidad en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y en esa búsqueda y en ese indagar, escuchar al Padre, escuchar lo que nos quiere enseñar, lo que nos está mostrando, llegué a este punto. Para llegar a este punto fue necesario un poco que Dios me sacudiera y me conmocionara para hacerme reaccionar en esta semana. También fue necesario que me sintiera como un poquito en incertidumbre, podemos llamarlo así, un poco confundida, un poco como con dudas, no tan claro el panorama para mí, pero era que el Señor me iba a llevar a esta enseñanza que yo le traigo. Mira, el tema de hoy se titula Invierno y Primavera. ¿De qué vas a hablar, Carol, hoy? Bueno, el cristiano en el caminar con Cristo pasa por 4 etapas, por 4 temporadas en su vida como cristiano. Así como el año tiene 4 temporadas, que son invierno, otoño, primavera y verano. El cristiano también pasa por temporadas. El cristiano pasa por 4 temporadas así bien marcadas en su vida. Y esto lo aprendí en mi búsqueda otra vez, ¿verdad? Para traerle esto esta semana fue necesario que yo lo sintiera, que yo lo viviera, que yo lo experimentara, que yo entendiera por dónde estoy pasando, por dónde Él me lleva, hacia dónde Él me encamina, ¿no? Como le dije, admitiré que muchas veces siento incertidumbre, siento confusión. Me he preguntado a mí misma, le he cuestionado a Dios, no entiendo por qué esto sucede esto, qué es lo que me quieres enseñar con esto, por qué paso por aquí, qué fue lo que pasó, Señor, no te escucho, o Señor, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Qué me estás tratando de enseñar? Muchas veces, ¿verdad? Y bueno, de esto surgió esto. Esta semana dice invierno y primavera. Son 4 temporadas, quiero que entiendan, las del cristiano, así como las del año son invierno, otoño, primavera y verano. Así lo mismo es para el cristiano. Pero hoy le voy a hablar solamente de las 2 etapas, de 2 temporadas que el cristiano sufre. ¿Por qué? Porque creo que aquí me encuentro yo ya sé en qué temporada estoy. Y esta es la segunda pregunta que antes que iniciemos, se le quiero hacer yo a usted. ¿Sabe usted acaso por qué temporada está pasando? ¿Sabe usted en qué etapa de estas 4 temporadas usted está? Quiero que se lo pregunte, así como yo me lo pregunté, ¿verdad? Pero antes vamos a ir a la Biblia, ¿no? Vamos a ir a la Biblia, vamos a indagar un poquito más, vamos a usar ejemplos de la Biblia para entender un poquito más a fondo esto, ¿verdad? Porque el Señor nos quiere hablar así como me habló. El Señor me enseñó y sigue enseñándome. Y es bonito porque es algo que no acabo. Podría decir, ok, el Señor se dio por vencida conmigo. No, el Señor sigue enseñando, sigue mostrándome cosas. Y yo estoy feliz, ¿no? Estoy feliz porque me saca de cláusulas para enseñarme algo. Después vuelvo y así voy, ¿no? Aprendiendo y aprendiendo. Vamos a ir a la Biblia y vamos a hablar de un personaje que vivió estas 4 temporadas del año, ¿no? 4 temporadas en la vida de un cristiano. Hablaremos de Abraham que es llamado, ¿verdad?, desde su parentela para llevarlo a unas tierras que él tenía que recorrer hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Hablaremos de 2 temporadas que él vivió hoy. Hablaremos de invierno y primavera, ¿no? Antes de irnos a la Biblia,
otra vez le quiero hacer la pregunta que le hice. ¿Podría usted descifrar o reconocer en qué temporada está en su vida? Eso quiero que lo analice, y a medida que vayamos aprendiendo, usted va a ir discerniendo dónde está. Vamos a leer en Génesis 12:1, 4 al 6. Génesis capítulo 12, verso 1, 4 y 6. Y esto lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria a Dios, estoy emocionada. Es algo que se lo quería traer tras que lo entendí, tras que lo aprendí. Dije, uy, lo tengo que traer porque esto es parte de lo que es la enseñanza que hemos venido aprendiendo poco a poco, descifrando, que es encontrando nuestra identidad en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Dijimos Génesis 12, 1, 4 y 6. Dice el 1. Esto es cuando Dios llama a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vamos a ver la primera estación del cristiano, que es el invierno. Vamos a bajar un poquito el volumen a la música o quitarla completamente para que no nos distraiga. Dijimos que vamos a hablar de lo que es el invierno en la vida cristiana. Vamos a ver a un Abraham atravesando lo que es la etapa del invierno en su vida, y inicia cuando el Señor lo llama, ¿verdad? Y dice en el primero verso del capítulo 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Vamos a saltar al 4. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, le había dicho como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mire, esto me llama mucho la atención porque me deja saber que no importa cuántos años usted tenga, si Dios tiene un propósito con usted, no importa si usted tiene 75 años como Abraham tenía, a esa edad el Señor lo va a empezar a procesar, a esa edad el Señor lo va a empezar a vivir cada una de aquellas etapas que Él quiere que atraviese. ¿Cuántas son? Son 4, dijimos, ¿verdad? Invierno, primavera, otoño y verano. Y dice el 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. El 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces, de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Estamos hablando que ya Abraham comienza su travesía, comienza el invierno para Abraham, comienza lo que es la temporada de conocer. ¿Qué es el invierno, Carol, en la vida del cristiano? Bueno, es donde lo que yo aprendí, ¿no? Lo que el Señor me estaba mostrando y me está diciendo. El invierno es esa temporada donde el Señor te forma, donde el Señor quiere formar tu carácter, quiere formar tu resistencia, quiere fortaleza en ti, quiere fortalecerte, quiere que crees fortaleza en ti. En pocas palabras, Dios quita todo lo que no tienes que tener para llevarte a su ministerio. O sea, es como que el Señor empieza a talarte, empieza a quitarte, empieza a cortarte, empieza a quitarle lo que no le gusta, no me gusta esta. ¿Qué es el invierno en un seasoning? En un season de un año. Pues el invierno se ve con características de árboles perdiendo sus hojas, lo verde desapareciendo y marchitándose, la hoja cayendo, ¿verdad? Entonces es sinónimo y hace referencia a cuando Dios empieza a lidiar con el cristiano en lo que es esta temporada de invierno, que el Señor empieza a talar, empieza a quitarle cosas al cristiano, a la persona, le empieza a quitar hábitos, forma caracteres, otra vez lo vamos a decir, forma resistencia, lo fortalece, le da fortaleza, le enseña a fortalecerse y entra el cristiano o la persona en un estado de confusión, no se entiende muchas veces lo que el Padre está haciendo, cuestionas muchas veces a Dios por qué estás pasando por ahí, qué es lo que el Señor está tratando de decirte, ¿verdad? Esta es la parte más fuerte del invierno. Son temporadas muy heladas, muy solitarias, muy solo, muy donde el Señor muchas veces te va a dejar solo, va a quitar personas de tu lado, va a aislarte, incluso te quita parientes muy cercanos
muy cercanos, así como le pasó a Abraham con su sobrino Lot. ¿Se acuerda que hablamos de que él iba desde la tierra de sus padres con su sobrino Lot? Iba caminando, pero llega un tiempo donde el Señor causa una división o lo separa a Abraham de Lot, su sobrino. Ahí vamos a llegar. Pero sí vamos a enfocarnos en esto para que entendamos. El invierno en la vida cristiana significa que el Señor está tratando en tu vida para muchos aspectos. Una, para enseñarte obediencia, otra para enseñarte humildad. Te va a humillar, el Señor te va a pasar por un proceso de humillación muy fuerte, muy tremendo, donde tú vas a sentir que muchas veces te pisotean, te tiran al suelo, te machacan, te trituran, te sacan, y es el Señor, ¿no? Quebrándote, quebrantándote, humillándote, pasando por el proceso de humillación para que tú entiendas y recurras a lo que es la humildad. Ahora, vale la redundancia y vale mencionar esto, que humildad no es como yo me he visto. Yo tengo que vestirme bien modestamente y bien así como que apagadita para que digan que yo soy humilde, o tengo que comportarme de cierta manera al frente de la gente y al frente de otras personas diferentes, o en mi caso, en mi hogar diferente, para que mostrar una humildad, o esto es humildad. No, humildad es, esto yo lo aprendí, aprender a valorar lo que Dios ya te dio, aprender a cuidar lo que Dios ya te dio, aprender a canalizar la obediencia a Dios con un sumo agrado y con un sumo de aceptación en tu corazón. Humildad es humillarte a Dios, es buscar a Dios. Humildad no necesariamente es humillarte ante los hombres, porque muchas veces eso sería otra cosa, eso sería queriendo agradar al hombre. Pero humillación es aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Humildad es eso, aceptar la voluntad de Dios en mi vida, cuidando aquello que Dios ya me dio, protegiendo aquello que Dios ya me dio con humildad. Ahora, necesariamente no es como yo me vista, como yo hablo, como yo me proyecto, no, es otra cosa, es otro grado de humildad, es obediencia y rendición a Dios, totalmente humillándote y buscando a Dios. Ok, no sé si me entendieron, yo creo que yo lo dije, no sé si lo vuelvo a decir, pero humildad es un grado de aceptación a la corrección y a la voluntad de Dios en tu vida. También es cuidar lo que Dios ya te dio, ¿verdad? Administrar bien aquello que Dios ya te dio, aceptando la voluntad de Dios. Ok, ¿qué dije? Que en el invierno el Señor forma tu carácter, ¿verdad? Forma tu carácter, forma tu resistencia ante la adversidad, los problemas que puedas enfrentar en las próximas temporadas de Dios, ¿verdad? Este es un preparamiento, es prepararte para lo que viene, prepararte para el propósito de Dios, una preparación, un encaminar hacia donde Dios te está llevando. Listo. Te fortalece, te enseña fortaleza. En pocas palabras, también Dios quita lo que no debes de llevar a tu ministerio. Personalidades, cosas en ti que no le agradan a Dios, que no pueden ir y aliarse con los propósitos de Dios, ¿verdad? Es aquí donde te dije otra vez que hay confusión, porque muchas veces no vas a entender por qué Dios me quita esto, por qué Dios me está enseñando esto, por qué Dios quita esta característica de mí, que por qué Dios no le agrada esto de mí, y es porque Dios te está formando para lo que viene después. El Señor en el invierno te deja solo. Dijimos esto otra vez, el Señor te deja solo, te separa de personas que no te acompañarán o te estancan o te están jalando para atrás para no poderte encaminar. Eso le pasaba a Lot con Abraham, con su sobrino Lot otra vez. De cierta forma llegó un momento que Lot ya no le funcionaba, no estaba siendo de bendición para Abraham, sino que lo estaba estancando, lo estaba haciendo hacia atrás, ¿no? El Señor te tala, y es muy importante que lo entendamos esto, que Él nos va a cortar, nos va quitando pedazos, nos está quitando cosas que tenemos de nuestros antepasados, cosas que traemos de nuestras familias, pensamientos erróneos, hábitos erróneos, costumbres, te forma. Hay mucha pérdida
en lo que es el invierno, y es doloroso, doloroso, porque el Señor empieza a aislarte, y muchas veces te deja solo. ¿Por qué? Porque eventualmente vas a tener un encuentro con papá. El invierno es para conocer la identidad de papá. Esa es otra cosa muy importante que tenemos que conocer, que yo aprendí. Es para conocer a nuestro Padre, cómo es Él, qué es lo que piensa, qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros, la identidad del Padre. Pero antes de eso, de entrar y profundizar en la identidad del Padre, que es revelada en el invierno, en nuestra temporada del invierno con nuestro Señor, vamos a leer Génesis 13, 7 al 12, que es donde el sobrino de Lot se separa, o lo separan de Abraham. Es esa temporada donde el Señor nos va dejando solos, nos deja solos, nos va quitando personas que el Señor no va a llevar precisamente con nosotros hacia donde el Señor nos lleva. Dice Génesis 13, 7 al 12, dice así, ¿verdad? Dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitando entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, parientes, lo que le quiso decir. ¿No está toda la tierra delante de ti? ¿No hay vasta, suficiente tierra? Dice él, prácticamente. Yo te ruego que te apartes de mí. Abraham le dijo, él entendió que era tiempo de separarse de Lot. Yo te ruego, dice, que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú fueras a la derecha, yo iré a la izquierda. O sea, le dio opción a Abraham a Lot. Y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, con la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces lo escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Estamos hablando de que el Señor muchas veces te aislará, te dejará solo. En el invierno te deja solo. El Señor quiere que totalmente quitar toda distracción de ti, quitar personas, personas que te estancan, personas que no van encaminados contigo al ministerio, porque el Señor te va a enseñar algo, porque el Señor te lleva hacia allá. Entonces, el Señor quita a Lot, ¿no? Ahora, eso no significa que el Señor te va a quitar a tus hijos y te va a quitar a tu esposo. No necesariamente. El Señor va a quitar parientes, amistades, y bueno, si el Señor te tiene que avanzar a un camino más más acelerado que tu hijo, que tu esposo, eventualmente tú vas a sentir que hay un avanzar en ti, que tú te adelantas y que ellos van atrás porque tal vez el propósito de ellos aún no ha llegado o a su comenzar, o qué sé yo, o el Señor tiene diferentes propósitos con tu vida dependiendo de lo que Dios tenga contigo, ¿verdad? Ese trato personal que tenga contigo. No significa que te vas a separar y que vas a dejar a tu esposo y a tus hijos y te vas a ir. No significa eso. Significa que es un avanzar en lo espiritual. También eso, ¿verdad? Cabe la redundancia. Ahora, el Señor sí te va a apartar de amistades seculares, de amistades que no son de bendición para tu vida, que no van alineados con lo que el Señor te está diciendo. ¿Por qué? Porque te van a quitar el enfoque y te van a quitar distracción. Amigos que toman o escuchan música secular, amigos que no te van a ayudar a crecer en Dios, prácticamente. Cuando el Señor empezó este proceso en mí, a mí me dolía y yo le decía, Señor, pero ¿por qué no puedo ser amigo de esta persona? O sea, no te sirve, pero es una buena persona. Y el Señor me enseñaba y me decía, Carol, es que no tiene nada de mí, y entonces tú te tienes que llenar de mí, llenarte, porque el invierno es llenarte de Dios para conocerlo, para entenderlo, para entender sus propósitos, llenarte de más que te llenes. Si algo de afuera, externo, te está distrayendo, precisamente puede ser obstáculo, ¿no? Así le estaba pasando a Lot con Abraham. Entonces dice que uno se fue a la derecha y otro a la izquierda. Seguimos, el solo, ok, 11 lo escogió para ti, Abraham. Dice, ok, ya lo leímos, creo, ¿verdad? Dice, entonces lo escogió para sí toda la llanura de Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron uno del otro. El 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esto era Génesis 13, 7 al 12. Ok, vamos a entrar en lo que dijimos, que el Señor te enseña identidad.
Esto es importante, su identidad como padre. Se revela. En el invierno el Señor se revela a ti como lo que Él es para ti. Al cristiano se le revela como un padre, ¿verdad? Al cristiano Dios se le revela como padre. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Y te saca de la huerfandad. Yo quiero que tú entiendas que muchas veces nosotros en el mundo secular, aún en esta vida, somos huérfanos. No tenemos una identidad, no sabemos de dónde venimos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. El Señor en el invierno se revela su identidad como padre hacia ti y te saca de la huerfandad y se revela otra vez como tu padre, ¿verdad? Ya no más te sientes sin origen, ya no más estás a la deriva, ya ahora sabes quiénes sos y cuál es el propósito de Dios en tu vida. Conoces el amor de Dios, el consuelo de Dios, la misericordia de Dios, el favor y su paciencia para con sus hijos. Ahí en el invierno es cuando tú entiendes que nada de este mundo podrá separarte del amor de Cristo, ni aún el pecado podrá separarte del amor de Dios. Yo quiero que tú entiendas que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces siempre Dios está tratando con la vida del ser humano para traerlo, para acercarlo hacia sí, para sacarlo, ¿verdad? Del pecado y traerlo. O sea, nada de este mundo, no tribulación, no angustia, absolutamente nada nos separa del amor de Dios. Y es ahí cuando lo aprendemos, es en el invierno cuando aprendemos que nada de lo que hagamos, que nada de lo que nos pase o vayamos, nos separa del amor de Dios, que ese amor está ahí firme, que ese amor está ahí siempre, ¿verdad? Constante. La misericordia de Dios. En el invierno se conoce la misericordia de Dios, el batallar de Dios con nosotros como seres humanos, se conoce el favor de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a poder entender a dimensión más clara y más expansiva el amor de Dios en todos los aspectos. Es ahí cuando hay un reconocimiento de cuánto Dios ama al ser humano, cuánto Dios te ama y por más que tú digas y yo le he fallado a Dios y yo he caminado fuera de Dios tanto tiempo o no me he acercado, el Señor sigue acercándote a tal momento que te acerca tanto que eres tú, Él y tú, cara a cara. Es ahí donde Dios se revela, es ahí donde Dios dice, aquí estoy yo, no hay nadie a tu alrededor, no existe nadie para ti, solo somos tú y yo. Conóceme porque este soy yo. Qué lindo, ¿no? Es una temporada, dijimos que de humillación, eso, de búsqueda, de mucha búsqueda para entender los propósitos de Dios, para revelación, donde quita Dios ramas y hojas, invierno, quita ramas y hojas, quita tala, quita, ¿no? De mucha humillación como resultado humildad, dijimos, ¿verdad? Y también resistencia. ¿Resistencia a qué? A la adversidad, a las pruebas. Tú te verás en el invierno sobrepasando situaciones que tú dirías, esto nunca hubiera pensado que lo hubiera superado, esto no pensé que lo hubiera sobrepasado, pero es ahí donde tú te vas conociendo y vas entendiendo la resistencia que Dios está creando en ti. También es importante que aprendamos a cuidar y a entender cuán importante es nuestra relación con Dios, con nuestra familia, con nuestro ministerio. Y de eso es lo que yo te hablaba, la humildad, ¿verdad? De que lo que tú me diste voy a guardar. Lo que tú me diste voy a guardar. ¿Se acuerda? El Señor Jesús también pasó por esta etapa aquí en la tierra. Cuando el Señor le dice al Señor un grado de humildad, miren, el Señor tenía un grado de humildad inmenso. Cuando el Señor Jesús le dice a su Padre, más todos los que me diste los he guardado, menos el hijo de perdición para que su palabra se fuera cumplida. Él cuidó a su rebaño, Él cuidó a sus discípulos, él los alimentó, Él les enseñó, Él los encaminó. Ese grado de humildad, ¿verdad? El Señor tenía cuidado de la obra del Señor. Nosotros, en el grado de humildad que el Señor nos quiere llevar, es a cuidar su obra, a cuidar su ministerio, a cuidar la obra de Dios aquí en la tierra, a poner primero su voluntad y las cosas de Dios antes que las de nosotros, cuidando su obra aquí en la tierra, la obra de Dios aquí en la tierra con otros seres humanos, con su iglesia.
protegiendo, acogiendo, cuidando, mimando, guardando, vigilando. Ese es el grado de humildad que Dios anda buscando de nosotros, ¿verdad? Saber cuidar de las obras de Dios aquí en la tierra. Ahora vamos a pasar a lo próximo, porque vamos a acelerar porque ya llevamos 25 minutos. Y tenemos tiempo muy limitado. Vamos a ir a lo que es la primavera, y aquí vamos a ser bien cortos. La primavera en Cristo Jesús, en nuestro Señor, en la temporada de primavera, es donde Dios nos va a ensalzar. Es una obediencia, ya se nos fue probada en el invierno, pero ahora es una obediencia plena, una obediencia donde el enfoque de nosotros es Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Es teniendo los ojos bien abiertos para recibir la instrucción de Dios en nuestra vida para ejecutarla. ¿Para ejecutarla en qué? En el otro temporada que viene, la temporada que va a ser el otoño, ¿no? Donde va a haber mucha cosecha y va a haber mucha puesta buena, pero no quiero adelantarme, porque eso todavía falta estudiarlo un poco más. Ahora, la primavera significa que donde recibes instrucciones, donde se te prueba la obediencia plena, donde estás enfocan tus ojos a la vida espiritual y esta se abre con mucho más instrucciones, con mucho más perspectiva, con mucha más claridad. Dios sigue trabajando tu humildad para exaltarte, para llevarte a lugares más altos, pero Dios sigue y continúa trabajando tu humildad, ¿verdad? Esto es fuerte, esto es bien fuerte. Ahora, ¿por qué es fuerte? Porque muchas veces nosotros en nuestra humanidad no cedemos muchas áreas de Dios, de nosotros a Dios. Esto no lo cedo, Señor, esto me gusta, esto lo quiero para mí. Esta es mi característica y no puedo cambiarla, Señor. Y el Señor necesita despojarte de todo esto para poder, ¿verdad?, tratar contigo. Y es ahí donde tu humildad es procesada y es molida y es retorcida, y es ahí donde tú a veces te das duro. Muchos dicen, esta no es humilde porque se maquilla y anda toda así, arreglada. No, ese es un sentido muy equívoco de la humildad. Dice la palabra de Dios que nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Si usted no cuida su cuerpo, si usted no se arregla, si usted no se pone bonito, si usted no, como cristiano, y siempre anda así derrotado y caído y desarreglado, desalineado, y no le importa cómo sale a la calle, sale como con chanclas, sale con delantal, déjeme decirle que esa no es humildad. Esa es desarreglo, eso es usted no cuidando su templo. El Señor quiere que usted que cuide de usted, de su imagen, porque un hijo de un rey no puede andar todo mendigo, como abandonado, como chancletudo, como faldudo. Ese es otro tema. Bueno, cómo vestirnos, ese es otro tema. Pero el que yo ande en mi buen carro, mi buena ropa, me guste vestirme bien, me guste andar alineada, me guste andar formada, no significa que no tenga humildad. Humildad viene de acá del corazón. Otra vez, significa aceptar la voluntad de Dios en mi vida, aceptarla y hacerla. Inclinarme a Dios en humillación, inclinarme a sus propósitos, cuidar de lo que Dios ya está haciendo y formando aquí en la tierra, su propósito, su ministerio, su heredad, su voluntad aquí en la tierra. Eso es humildad, así lo interpreté yo, así lo entiendo yo, y seguimos trabajando, porque aún en lo que es la primavera, aún en lo que es la temporada de primavera, el Señor sigue tratando con nuestra humildad para exaltarnos en las próximas etapas, ¿verdad? Porque también vienen etapas donde ya no seremos más humillados, donde ya nos tendremos que estar llorando, donde ya no tendremos que estar ahí gimiendo. También viene el tiempo de regocijo, más allá, ¿verdad? Dios nos prepara, ¿verdad? Dios nos prepara en su caminar de una manera que nosotros vamos a ir entendiendo, de una manera que Él va a ir abriendo nuestros ojos. La primavera es esa, recibiendo instrucciones, exactamente las instrucciones de quién, de nuestro Padre, las instrucciones que Dios nos manda a nosotros. Sin esta etapa no podemos acceder a nada. Es necesario que pasemos por invierno y por primavera. Es muy necesario, no nos podemos saltar ninguna. Yo sé que muchas veces nosotros quisiéramos saltarnos las temporadas, pero no, Dios no nos va a permitir. Si Dios quiere llevarnos a un propósito mayor, no nos va a permitir saltarnos ninguna. Esto es importante saberlo y conocerlo. Así que vamos a leer ahora para que entendamos en qué etapa de la Biblia Abraham pasó su etapa de primavera. Dice Génesis 22, 1 al 13. Génesis 22,
1 al 13, si usted me acompaña, acuérdese que dijimos que la primavera es recibiendo instrucciones. Otra vez, probando nuestra obediencia a Dios, instrucciones específicas. Ahí ya hemos conocido en el invierno la identidad de nuestro Padre, ya reconocemos la voz de Dios, ya sabemos cuando Dios nos quiere hablar, qué es lo que Dios nos está diciendo, ya conocemos a Dios. Entonces en primavera estamos exclusivamente atendiendo las instrucciones del Padre, escuchando y siendo receptivos a lo que Dios quiere de nosotros. Dice Génesis 22, 1 al 13, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces aquí Dios nos prueba también, en la primavera Dios nos prueba nuestra obediencia. Dice: y aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo unigénito, único, Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar de que Dios le dijo. En primavera Dios nos prueba nuestra obediencia y nos da específicas instrucciones. Él habla claro, tú las tienes que escuchar, la voz es clara, su instrucción es clara, tú no tienes duda que Dios te habló porque ya conoces la identidad de Dios, ya sabes cómo Él habla y cómo es, y sabes cuándo Él habla. Entonces aquí Dios le da instrucciones específicas, le dice: me vas a sacrificar a tu hijo unigénito. Ahora, ¿vemos a Abraham que se rehúsa? No, ya Abraham ya pasó invierno, ya Abraham ya sufrió, ya fue humillado, ya Abraham lo separaron, lo dejaron solo, ya Abraham conoció al Padre, ya Dios se le reveló a Abraham en el invierno. Entonces ahora ya no hay nada que decir más que seguir la instrucción del Padre. ¿Cuál es la instrucción del Padre? Sacrifica a tu hijo Isaac. Y Abraham no cuestiona esa. No la cuestiona la instrucción, sino que sube con su hijo, agarra leña y agarra a su hijo, dice, y sube. Y dice el 4, y el tercer día alzó Abraham sus ojos y vio un lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió, dijo: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En el invierno, Abraham conoce a su padre, la identidad de Dios, y aprende a confiar en él. Mire que le pregunta a Isaac: ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está lo que vas a sacrificar? Porque veo la leña, veo el fuego, pero ¿dónde está el becerro? ¿Dónde está lo que vas a sacrificar? Y él le dice: el Señor proveerá. Él confía en su Dios, ya lo conoció, ahora está confiando en él plenamente. Sabe que donde el Señor lo lleva, de ahí lo va a sacar. Sabe que el Señor va a proveer, sabe que el Señor lo va a resaltar, sabe que el Señor lo va a sacar de ese aprieto, sabe que el Señor está con él, está en primavera. Ya escuchó a papá en el invierno, ya lo conoció, ya lo identificó, ya tiene su identidad como hijo de Dios. Ahora él ya sabe que va a proveer, y suben. Y dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar su hijo. Total obediencia total. Aquí hay obediencia, aquí no hay cuestionamiento, aquí no hay: ¿será que Dios me dijo? ¿Será que Dios no me dijo? ¿Dios está en lo correcto? ¿Deberé sacrificar a mi hijo? ¿No quiero? No, aquí hay obediencia. Entonces dice: el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque yo, dice, no le hagas nada. Dice: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no te rehusaste a dar a tu hijo unigénito. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué es importante conocer? Y con esto lo voy a cortar porque ya llevamos 34 minutos, no lo quiero abrumar. ¿Qué tenemos que conocer? Que el invierno es necesario para conocer a nuestro Dios,
para que el Dios tale, para que cedamos nuestra obediencia, total obediencia a Dios, para que aprendamos a conocer a Dios. Luego viene la primavera, que es donde recibimos instrucciones precisas, concisas, precisas de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Para qué? Para seguir avanzando en los propósitos de Dios. Ninguna de estas etapas se pueden saltar. Usted no va a llegar a lo que es otoño y verano sin pasar por aquí. Dios lo va a procesar y así es como lo va a procesar. Uno por uno cada